Hola gente, en este nuevo capítulo voy a aplicar mi teoría de los fotogramas o del movimiento mínimo o de las iteraciones ya no, ese nombre ha quedado anticuado, ¿vale? Mola más del movimiento mínimo, ¿vale? Porque eso se hace siempre calculando un movimiento mínimo. Entonces, es como que el movimiento lo explica todo, ¿vale? Explica que pensemos, explica que tengamos sensación de que pasa el tiempo, explica por qué pasa diferente para nosotros dependiendo de la velocidad, de la gravedad, ¿vale? Entonces, según todo esto, voy a explicar el más allá, ¿vale? ¿Qué pasa cuando morimos? Si nuestra conciencia depende del movimiento, de la interacción que hay entre nuestras partículas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando eso deja de ocurrir? Cuando nos morimos y el cerebro deja de funcionar. ¿Por qué dicen siempre cuando la gente se muere que se reúne con sus seres queridos en el cielo? No es que te vayas a reunir en un sitio y vayas a encontrarte con ellos. ¡Guau! ¡Qué vida hemos vivido!, ¿verdad? A recordar cuando estabais vivos, charlando, ¿no? Lo que pasa es que tu conciencia se acaba en ese momento. Imagínate que hay una línea temporal dentro de la cual has vivido, ¿vale? A tu velocidad. Hasta que ha desaparecido tus partículas, ya han dejado de formar el sistema, que eras tú, y están esparcidas por ahí, ya, formando otras cosas, cada una a su bola. Tú ya no existes. O sea, tú solo has vivido hasta que has dejado de percibir existencia, hasta que has dejado de funcionar. Entonces, el tiempo sigue pasando, tú no percibes nada, como antes de vivir tampoco percibías nada, evidentemente. Tú solo percibes tu trocito del tiempo. El tiempo sigue pasando, el universo pasa de todo en el universo, el sol se come a la tierra, pasa de todo. Y esto ya es una teoría muy particular mía, es que el tiempo se come a sí mismo. O sea, es que todo vuelve a pasar, es que hace así y llega a un punto donde el final es el principio. Es como si fuera Capicúa. O sea, cuando llega al final, lo que está pasando ahí, en ese final, es que está todo empezando realmente, de cero, otra vez. Igual que los planetas son redondos, todo parece tener tendencia a rotar. Creo que el sistema también lo hace. Igual que un algoritmo. Esto es una tontería que no tiene por qué ser así, esto es una teoría mía. Los algoritmos, cuando los entrenas, se van afinando, ¿vale? Los algoritmos de IA hacen muchas épocas, y cada vez que hacen una época, a la siguiente época están más afinados. Están más cerca de conseguir aquello que están hechos para conseguir, por así decirlo. Si tiene que analizar unos datos, si tiene que clasificar unos datos, por ejemplo, su nivel de precisión clasificando esos datos en cada época aumenta. El algoritmo está compuesto por nodos que en cada época modifican sus pesos. O sea, así es como evoluciona. Entonces tú cuando ves que evoluciona un algoritmo en un gráfico, se ve como dos rayas que se están juntando cada vez más. Dos rayas así como que cada vez van más juntas porque está afinando, ¿vale? Mi teoría es que el universo está afinándose. No sé ni para qué, ni por qué, no sé qué es. No es un algoritmo en un PC, evidentemente, es algo diferente, funciona intercambiando datos, pero bueno, lo hace a nuestra vista, o sea, quiero decir, es para nosotros físico, para nosotros es físico, y vemos cómo las cosas grandes que podemos ver interactúan, como los planetas cuando chocan, cosas así, o rotan, o cosas así, lo apreciamos. Todo eso, todos esos movimientos que apreciamos, incluidos los nuestros, forman parte de ese
mecanismo gigante, ¿vale? Que va todo el rato. Es como si nuestras propias conciencias fueran como mini algoritmos dentro del algoritmo gigante. O sea, y no solo nuestras conciencias, sino la evolución de las especies, su diseño. Por ejemplo, hace muchos millones de años había tipos de plantas con un diseño diferente a las actuales. El patrón este, no me acuerdo cómo le llaman, no lo tenía, ¿vale? Es como si se hubiera afinado. Igual que se está afinando en la misma época, por así decirlo, se afina entre época y época. O sea, según mi teoría, cuando todo pasa, que tú has palmado ya y todo pasa, el universo acaba y hace otro Big Bang, por así decirlo. Después de ese otro Big Bang es una nueva época, todo empieza. Tú vuelves a aparecer o no, depende de las veces que tengas que aparecer en esa afinación. En caso de volver a aparecer, puedes llevar una vida exactamente igual otra vez, o puede que varíen pequeñas cosas, porque está afinando, entre época y época está afinando. O sea que puede variar, pero poco a poco va variando de época a época. O sea, cada vez que vives tu vida, por así decirlo, la siguiente vez que la vivas variará un poquito. Y la siguiente un poquito. Esas pequeñas variaciones que hacen que todo vaya afinando harán que haya gente que en esas afinaciones luego no esté al final. Porque la vida va variando en las personas, cada vez que viven su vida es diferente. Igual una persona que se ha casado y ha tenido hijos, luego en una época al final, poco a poco ha ido variando de época en época y al final no se casa y no tiene hijos, con lo que sus hijos no van a existir posteriormente. Pero todo lo que ha existido está ahí todo el tiempo, porque o sea, es como que si no estuviera, nada del presente, nada de lo que percibimos como presente estaría tampoco. Imagínate que tú has entrenado el algoritmo con, yo que sé, 100.000 epochs, ¿vale? Una burrada de epochs. Y cuando eso acaba, todo eso persiste. O sea, ese entrenamiento que le has hecho persiste en él. De hecho, se ha afinado gracias a él. O sea, no se borra. O sea, existe. Todos esos datos existen. Entonces, según esa teoría, todo existe todo el tiempo. El pasado, el presente, el futuro, todo existe todo el tiempo. Y pasa muchas veces. Y pasa muchas veces de formas diferentes. Esa es mi teoría. Entonces, cuando tú te mueres, lo próximo que vas a saber es que vuelves a nacer. Y claro, sí, te reúnes con tus seres queridos, claro, porque vuelves a nacer y vuelves a verlos a todos otra vez. Y vuelves a vivir tu vida de una forma similar. O igual, porque depende si el algoritmo se afina por ti o se afina en otras zonas. No se tiene por qué afinar todo a la vez. O sea, que tú puede que vivas la misma vida idéntica muchas veces. O puede que vivas una vida que a veces cambia un poquito, luego sí cambia un poquito, va cambiando porque está afinando, ¿vale? Esto es una teoría loca, en plan, pues eso, como si esto fuera Matrix, casi. Pero no es Matrix, porque no somos nada conectado a nada, con cables en la cabeza ni nada, somos lo que somos unas partículas que interactúan, ¿vale? Y la pregunta real es qué es lo que hace el presente, o sea, ¿qué es lo que hace correr a los fotogramas? Eso es la pregunta real. ¿Por qué mi conciencia está aquí ahora y no está hace 20 minutos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este momento tan fino en el tiempo, tan efímero? Porque el pasado es mucho más grande y el futuro también es mucho más grande. ¿Por qué la rayita del presente? Que es como cuando estás en un editor de vídeo y le das al play y pues está ahí la rayita que pasa y la rayita por donde está pasando las cosas de la rayita es lo que estás viendo en la pantalla, ¿vale? Pues esa rayita que indica el presente, ¿qué es eso? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está marcando los tiempos del movimiento en todas partes?
¿Por qué estamos aquí y no estamos en nuestra consciencia de un año antes, por ejemplo? Esa sucesión de fotogramas, esa es la paranoia real. No entender por qué percibimos esto o lo otro. Es obvio que no nos estamos moviendo todo el tiempo como la luz. La velocidad de la luz no es que tenga un límite de velocidad, en plan... No, es que tiene que obedecer las leyes de tráfico y le han puesto el límite ese de 299.000, no sé cuánto. No. O sea, no es algo arbitrario. Percibimos esa velocidad porque estamos en esta zona. Si estuviéramos en otra zona, con otra gravedad y otra velocidad de movimiento del planeta donde estuviéramos o lo que sea, percibiríamos que la luz se mueve a otra velocidad. Y la luz no tiene un límite. En plan, no te saltes la señal. Si el universo fuera infinito, o sea, fuera divisible infinitamente, ¿vale? Si tú pudieras dividir las distancias infinitamente, si no hubiera algo que es lo más pequeño posible, indivisible, un punto ahí, si eso no estuviera, la luz no tendría un límite de velocidad. Si no hubiera fotogramas, si todo fuera seguido y fluido, sin fotogramas, la luz no tendría por qué tener un límite de velocidad. No hay una señal que diga, no corras más, ¿sabes? En el vacío. Si tiene un límite de velocidad, no es que sea un límite, no es un límite. El movimiento es una constante, ¿vale? No es un límite, es una constante. Y la luz y tú realmente os movéis a la misma velocidad cuando tú te mueves, claro. Cuando os movéis a la misma velocidad. O sea, todas las partículas, en el momento que cambian de posición, lo hacen igual. Hacen un cambio de posición, ya está. Y si en una iteración, en un fotograma, en un momento, el momento más pequeño que existe, si en ese momento más pequeño que existe, una partícula de tu cuerpo cualquiera, aquí del hombro, una partícula del hombro, cambia de posición en ese preciso instante, lo está haciendo a la misma velocidad que un fotón que está cambiando de posición en ese momento. Porque el movimiento es una constante. O sea, todo se mueve igual. El movimiento es un 1, fijo, un puto 1, ya está. Está el movimiento y está la ausencia del mismo, no hay más. Lo que nosotros percibimos como velocidad es la frecuencia, las veces que se mueve algo. El fotón se mueve siempre. Entonces, para nosotros es lo más rápido que hay. El resto de cosas no se mueven siempre. Y creer que se mueven siempre es súper inocente. Es como, imagínate que le quieres echar una carrera a un fotón de luz, ¿vale? En tu coche. Enciende alguien una linterna y tú la aceleras al coche para intentar echarle una carrera a la luz, ¿vale? ¿Tú crees de verdad que mientras la luz se está moviendo, tú te estás moviendo todo el tiempo, pero con más precisión que ella? O sea, piensas que realmente os estáis moviendo simultáneamente, ¿no? Lo que pasa que tú lo haces un poquito, muy poquito, ¿no? O sea, si tú encogieras ese momento al máximo, que según tú es infinito, lo máximo que se podría reducir el momento, no hay nada, ¿no? Es un continuo, ¿no? Pues reduces eso hasta un momento súper pequeño, y según tú, en ese momento súper pequeño, la luz se está moviendo más rápido que tú, pero tú te estás moviendo también, ¿no? Te estás moviendo ahí. Una cosa que es que tus partículas tienen entonces una precisión, estarían ahí como, no sé, clavadas en precisión, las partículas, para moverse algo tan mínimo, para moverse siempre que se está moviendo la luz y aún así dejarla tan lejos, que te coja tanta distancia. Tus movimientos tendrían que ser extremadamente precisos. Los movimientos de las partículas tendrían que ser
extremadamente precisos. Y algo me dice que sus interacciones no son tan pacíficas, tan extremadamente lentas y precisas. Entonces, lo lógico no es pensar que te estás moviendo siempre que se mueve la luz, que tú vas en tu coche y estás avanzando a la vez que la luz, lo que pasa que ella lo hace más rápido, ¿no? Pero estás avanzando a la vez, no todo el tiempo. Eso es absurdo pensarlo. De todos esos fotogramas, pues en algunos te mueves y en otros no. Eso es lo que realmente está pasando. Que la luz se mueve todo el tiempo, es una constante, es el movimiento constante. Y tú, pues no tienes movimiento constante. Por eso la luz se aleja a la misma velocidad de todos los objetos, independientemente de la velocidad que vayan, porque los objetos, las partículas que percibimos como partículas, las percibimos cuando han colapsado la función de onda. O sea, cuando son partícula, se dice que son dos cosas, ¿no? Se dice que son onda y partícula a la vez, ¿no? Cuando es perceptible, cuando interactúas de verdad con ella, cuando lo que tú percibes como materia, son las partículas, son colapsadas cuando ya no están moviéndose en función de onda, que es como le llaman. Pero bueno, cuando ya no se están moviendo, que están quietas, relativamente quietas, porque están quietas un momento y luego siguen moviéndose. O sea, es que se están moviendo todo el tiempo. Lo que pasa es que paran, se mueven, y eso lo hacen muy rápido. Entonces, si tú miras, parece que se están moviendo todo el tiempo. Pero no es así. Están haciendo tic, 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 tic. Se van parando. Cuando paran, en ese momento que paran en un sitio, por un momento súper efímero, en ese momento que paran, es cuando tú la percibes como partícula, como cuando te forma a ti. Entonces, técnicamente lo que tú percibes son las partículas en su momento de colapso, en su momento de que no se están largando, vamos, que están ahí interactuando ellas. Como por ejemplo, el núcleo atómico tiene los electrones al lado, ¿no? El electrón se está moviendo todo el tiempo, por eso nunca se queda pegado al núcleo. O sea, el núcleo atómico está atrayendo al electrón, pero no es como la Tierra y no es como la Tierra y la Luna, que por ejemplo, la Luna, si estuviera lo suficientemente cerca de la Tierra, con una velocidad más baja, o dependiendo de las condiciones, la Luna se puede caer en la Tierra y impactar con la Tierra como cualquier bicho del espacio, como cualquier meteorito, puede impactar la Luna y cargarse la Tierra. No lo va a hacer porque se está alejando, pero digo que teóricamente, en los objetos grandes, ¿vale? Por gravedad pueden chocar y pueden convertirse en uno, quedarse fusionados, ¿vale? Pero el electrón no puede hacer eso en el núcleo porque tiene un movimiento muy bestia. O sea, el electrón no se puede quedar quieto mucho tiempo. El electrón es atraído por el núcleo y se acerca a él. Pero como luego se tiene que seguir moviendo, se va a mover igualmente, no se va a quedar en el núcleo. Va a moverse, pero va a moverse con trayectorias en las que el núcleo es como si el núcleo le estuviera llamando, ¿vale? Y él se está moviendo y a veces pasa por al lado. No es como la Luna, que está en una órbita estable. El electrón no. El electrón está recibiendo llamadas del núcleo y yendo hacia él, y se pasa de largo, porque el electrón se mueve mucho. Entonces, él está aquí, el núcleo le llama y va hacia él, pero se pasa de largo, se pasa de frenada. Y luego igual se queda parado. En cuanto se queda parado, recibe la influencia del núcleo, que es cuando puede interactuar, cuando está parado, y vuelve a ir hacia él. Pero se vuelve a pasar de frenada. Y está todo el rato pasándose de frenada, intentando ir al núcleo, pero siempre se pasa de frenada, porque tiene mucho movimiento. No es perpetuo, como el fotón, pero es suficiente para que se pase de frenada siempre. Por eso no se queda pegado ahí. Pero no es una rotación como la Luna y la Tierra, ni mucho menos. Es un efecto de te llamo,
oh, joder, tío, te has pasado de largo, vuelve para acá. Y así todo el rato, fum, fum, intentando, y como se está moviendo, porque el átomo se mueve también, porque el núcleo se mueve también, entonces están como intentando quedar, pero no pueden, está así, y hace tic, tic, tic. Y claro, este le llamó cuando, cuando estaba aquí quieto, llama a este, y dice, voy para allá, y cuando está yendo, el otro igual hasta se ha movido un poquito, pero bueno, da igual, este como se va a pasar de frenada, da igual, ¿verdad? Se pasa, y luego este desde la nueva posición le llama, voy para allá, y así están todo el rato, están como intentando quedar, ¿vale? Pero no pueden nunca, es como que va muy acelerado el electrón, y no... Y nada, es eso, básicamente, si esas partículas, por ejemplo, estuvieran sintiendo la fuerza gravitacional de algo muy grande que está llamando para allá, que vayan para allá, ¿vale? Cada vez que están así, entre ellas con su jueguecico, de te llamo, ¿no? Quedamos, así, ¿vale? Y les llama el planeta, un planeta gigante, masivo, un agujero negro mejor, masivo, con una gravedad que flipas. Y estas partículas que están jugando, es un átomo, ¿vale? Con partículas que estaban jugando, ya lo he explicado, que se llaman, quedan, ¿no? Hay más átomos pegados a él, y eso es pues, el cuerpo de una persona o algo, ¿vale? Y ahí están, ¿vale? Pues esas partículas del átomo, cada vez que el núcleo pega un impulso gravitatorio, ¿vale? Hace ¡pum! Y las partículas dicen, ¡hostia, que nos llaman de allí! Y entonces se van para allá, ¿vale? Apuntan para el pulso que reciben, la gravedad las atrae. Y entonces al hacer eso, al apuntar para allá a la vez, ya no están jugando a su juego. En ese momento no. En ese momento solo están haciendo así. No están ya haciendo su tontería de quedamos, tal, ¿vale? A eso me refiero cuando digo no interactúan. Porque si están haciendo otra cosa, evidentemente no pueden hacer dos cosas a la vez. No pueden moverse entre ellas así, a su juego, mientras se van para allá. O se van para allá o se mueven a su juego. No pueden hacer las dos cosas a la vez, ¿vale? Eso es lo que pasa con el movimiento y la velocidad y la gravedad y todo eso, que es lo que expliqué en los otros vídeos. Entonces, tu conciencia depende de que estén pasando cosas todo el rato con las partículas. Tu conciencia es como si fuera un programa informático que funciona con esos datos, con las partículas y sus interacciones. Y nada, y cuando se acaban esas interacciones, ya estás muerto, no existe. Pero no pasa nada, porque sigues ahí. En otro momento del tiempo, de la línea temporal del Sony Vegas de alguien. Con un algoritmo. No es una línea temporal de un Vegas, es más bien un algoritmo haciendo epochs. Pero no es un algoritmo... No tiene por qué ser nada que esté en un ordenador. Es que la sensación es que funciona mecánicamente para nosotros. O sea, las interacciones de datos son algo mecánico para nosotros, algo físico para nosotros. Por eso se llama física y física cuántica, porque son fenómenos físicos. Entonces es como si estuviéramos, es como si fuéramos el algoritmo, realmente. No es como dije en el primer capítulo, que me expliqué mal en ese sentido. Lo que pasa es que, claro, lo expliqué cómo había llegado a las conclusiones, pero no es como si el universo fueran datos que están entrando por un cable a un algoritmo que los procesa y los devuelve, no. Es como si el universo fueran datos, pero esos datos fueran el propio algoritmo. O sea, es una paranoia, la verdad. La sensación es que se está procesando a sí mismo. Es como si los datos estuvieran autoprocesando. Es una cosa rara. Porque en el momento más pequeño que pueda existir, lo que pasa ahí es la clave realmente. O sea, si la luz no corre más, eso es una señal clara de algo. Te está diciendo que es un absoluto. Es que no corre ni más ni menos. Es que es un absoluto. Te está diciendo claramente que el movimiento es absoluto. Ya está. Que no existen las velocidades. Las velocidades son una percepción nuestra. Existen las frecuencias, no las velocidades. La frecuencia con lo que algo se mueve. Pero no hay una velocidad. Porque se mueve o no se mueve. No hay más. Es un 1 o un 0. ¿Vale? Si se mueve,
se mueve. Si no se mueve, no se mueve. Y en un momento que tú percibes un segundo, que tú ves a un coche moviéndose, en ese segundo, que está dividido en una infinidad de mini trocitos, que son movimientos ultra pequeños, si lo divides en trozos aún más pequeños y más pequeños, en movimientos súper pequeños, ese coche no se está moviendo en todos esos movimientos. En ese coche hay muchos movimientos en los que está quieto igual. Y luego hay un movimiento de esos en los que se aprecia que se mueve una mierda. Y así. Y esa mierda que se ha movido es lo mismo que se ha movido un fotón en ese momento. El movimiento es absoluto, que os quede claro. Ya sabéis que cuando os muráis, luego vais a aparecer otra vez en vuestra vida, vais a nacer de nuevo, pero es posible que llevéis una vida diferente. Y sois lo que sois, no sois... La gente no es eterna, o sea, somos lo que somos, yo también me incluyo. No hay un cielo donde vayamos a estar eternamente durante miles de millones de años. Ahí, hostia, ¿te acuerdas hace 100.000 millones de años, tío? No, eso no es así. O sea, tú tienes igual que tienes tu espacio, no puedes medir 1 kilómetro de ancho, por ejemplo, o de alto. Tienes tu espacio, ¿no? Yo, por ejemplo, mi espacio es 1,74 de altura y de ancho no sé. Pero bueno, tengo mi espacio definido, ¿vale? Pues también tengo mi espacio definido en el tiempo. Tienes tu espacio y eres lo que eres, ¿vale? Cuando se acabe tu tiempo, seguirás viviendo, pero en tu tiempo, ¿vale? O sea, todo el rato vas a vivir en tu tiempo. Tú eres un mini algoritmo que está también afinando, ¿vale? A su modo. Por eso, como eres un mini algoritmo afinando, vas a volver a vivir tu vida muchas veces, pero van a cambiar pequeñas cosas. O tal vez no. Eso no se sabe. Porque no se sabe por dónde afinan las cosas. Es como... No podemos saber. Tendríamos que estar viendo el algoritmo entero desde fuera para ver hacia dónde afina y por qué. Para saber qué coño es esto. ¿Cuál es el resultado final de todo? O sea, ¿qué carajos está pasando? Y nada, no sé si tenía que decir algo más, me parece que sí. Yo tenía otro tema para el vídeo este, pero se me ha olvidado. Mientras hablaba todo esto, mientras comentaba todo esto, pues se me ha olvidado. Pero bueno, sí, ya me acuerdo. Que no se puede viajar atrás en el tiempo, evidentemente. O sea, tu cerebro funciona hacia adelante. O sea, necesitas que haya unas interacciones de partículas en un orden concreto para existir, para sentir conciencia, ¿vale? Necesitas esa raya de tiempo que no sabemos lo que es, moviendo fotogramas, ¿vale? Moviéndose por los fotogramas. Tu conciencia está en el momento en el que esa raya de tiempo se está moviendo por los fotogramas. Tú no puedes rebobinar el universo. O sea, el universo se está moviendo, ¿vale? Con los fotogramas o sin ellos, el universo se está moviendo. Tú no puedes rebobinar ese movimiento. No puedes... Tú estás aquí, en la línea de tiempo, tú estás aquí y quieres ir a un momento de aquí y no puedes. Para empezar, ahí no estabas. Y no puedes coger algo, sacarlo fuera y meterlo ahí, al menos teóricamente es imposible, o sea, no puedes, es un continuo, es... El reloj ese va tiqui, 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 tiqui para adelante, no sabemos por qué, pero es así, o sea... Y tú solo eres un conjunto de interacciones que se han sucedido gracias a eso, entonces... Ese conjunto de interacciones no puede... Es absurdo, es imposible. No puedes viajar atrás en el tiempo. Y adelante tampoco. Eso de viajar adelante en el tiempo es simplemente que tus partículas, por la velocidad, se sincronicen, empiecen a avanzar y dejes de envejecer. Y luego, pues claro, el tiempo pasa
Y en cuanto se desincronicen tus partículas, pues dirás, hostia, he viajado en el tiempo. Pero no es que hayas viajado en el tiempo, es que has estado en off. Has estado ahí en off, con el cuerpo apagado, todo el tiempo. Pero no es que hayas viajado en el tiempo. Es el tiempo el que ha viajado solo, como hace siempre. El tiempo va constante, es una constante. Igual, el movimiento es una constante. Ya os lo he dicho, es un 1. Ya está, ¿vale? El tiempo está relacionado con eso. Es lo mismo. Van a la vez. Pum, 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 pum. Fotograma, fotograma. Entonces, la única forma de viajar al pasado es cuando te mueres. Tu conciencia está en el pasado ya, evidentemente. Porque si el tiempo sigue corriendo y tu conciencia se ha quedado ahí ya porque te has muerto, el tiempo sigue sin ti. Pues ahí es cuando estás en el pasado. Eso es viajar al pasado. ¿Es verdad? Que tu conciencia esté en el pasado, es viajar al pasado. Y cuando vuelva a correr el algoritmo o lo que sea, cuando vuelva la configuración a estar igual o muy similar, será pues como si hubieras vuelto a vivir. Entonces, pues, habrás viajado en el tiempo. Pero no es que hayas viajado en el tiempo, es que el tiempo está haciendo lo mismo todo el rato y tú, pues, percibes, no percibes. Es todo percepción, así de claro. Crees que viajas al futuro porque estás en off un montón de tiempo. Luego, es posible que creas que en algún momento has viajado al pasado. Porque como las cosas cambian de una vez a otra, es posible que una vez, cuando vuelvan a pasar las cosas, recuerdes algunas cosas de la vez anterior, porque el algoritmo está afinando. Y si afina, es porque la vez anterior influye. O sea, lo que sucedió en la época anterior influye en la siguiente época también. O sea, que es posible que tú en tu siguiente vida, por así decirlo, la siguiente vez, tengas déjà vus. En plan, hostia, esto lo he vivido antes. Claro que lo has vivido. Lo has vivido en la anterior época. O sea, y sí, así funciona, gente. Tenía que explicarlo a la humanidad. Y nada, bueno, el vídeo ya se acaba, que sí que se me ha ido muy largo. Ya os he explicado todo. No se puede viajar atrás en el tiempo. Y no hay un cielo ahí ni nada de eso. Pero bueno, tampoco está mal. Vuelves a vivir tu vida diferente, pueden cambiar algunas cosas, no sabes qué, no dependen ni de ti seguramente, igual sí, no lo sé. Pero bueno, el caso es que la muerte es mentira, ¿vale? Es solo, pues eso, la parte de la peli donde te mueres, pero sigues en la cinta, ¿sabes? O sea, no es exactamente lo mismo que una película, porque las películas no se afinan por pesos ni nada, no tienen epochs. Las películas, siempre que las pones, son la misma película exactamente igual. En cambio, esto creo que no. Así que eso es bueno. La muerte es mentira. Solo somos información que está cambiando. Y ya está. Pero nos tienen ahí bien, ¿eh? En el disco duro, sin problemas. O en el USB o donde estemos. O sea, la información perdura. El pasado está ahí, ¿vale? Y el futuro posiblemente también. Lo que pasa es que estamos en esta época, en este momento, quién sabe las veces que esto ha sucedido. Quién sabe las veces que han entrenado el algoritmo. O sea, o que el algoritmo se ha entrenado, o lo que sea, a sí mismo, ¿no? Si no hay creador, es un algoritmo, el universo entero se ha autocreado, ¿vale? Y está entrenando. No sé, es una paranoia, ¿eh? Pensar que algo tan extremadamente complejo aparezca espontáneamente. Porque ya no es que sea compleja la vida en sí, en plan, nuestra vida, la vida de ADN, plantas, animales, todo esto, ¿vale? No solo eso, es la complejidad previa también. O sea, todo, desde la primera partícula, es una construcción súper compleja. Desde la partícula más elemental
hasta el ser más complejo y sofisticado que pueda haber. Imaginaos que eso se puede hacer solo, espontáneamente. No sé, es acojonante, la verdad. Bueno, se acabó el vídeo, colegas. Que vaya bien la cosa.